Devocional del día. La ofensa, el bocado de Satanás. En el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 27 dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que has planeado hacer, hazlo rápido. Una de las cosas importantísimas en este versículo es el evento en el que se dice, el marco del tiempo en el que se dice, el evento trascendental en el que se expresa. Jesucristo va a anunciar que va a subir a la cruz a morir por la raza humana. Judas viene del templo, de vender a Jesús, de negociar la entrega de Jesús, y atrae las monedas en su poder. Y haciendo el papel de un buen actor, se sienta a la par de su amigo. Claro, porque Judas fue el mejor amigo de Jesús. Judas cargaba las finanzas de Jesús, todo el ministerio de Jesucristo, que era muy bendecido financieramente. Las finanzas eran administradas por Judas. Por lo tanto, entiendo que Judas era el mejor amigo de Jesús, porque tú no pondrías a administrar tus finanzas a una persona a la cual no le tienes confianza. Pero aquí llega un momento tan importante en donde dos amigos se acercan a una bifurcación y van a escoger caminos distintos. Uno le llamaremos el ofensor y otro el ofendido. Judas se siente ofendido por Jesús. A esas instancias de la vida, Judas pensó que Jesucristo iba a asaltar el poder de Roma, pero está decepcionándolo. Está diciendo que ya se va y que su reino es espiritual y que no es el Mesías militar que los judíos esperan. De modo que Judas ha decidido ir y vender a Jesús. Hasta ahí, Judas está haciendo las cosas muy bien, pero comete un pequeño error. Se sienta a la par de Jesús sin sinceridad, sin transparencia, aduciendo a los demás que nada está pasando, que él es el mismo Judas, el mismo discípulo, el mismo amigo. Pero Jesús, que discierne y pesa los corazones de los hombres, lo deja que meta la mano en su plato, porque siempre fue así. Judas comía del plato de Jesús. Y Jesús, ya sabiendo en su espíritu lo que Judas había hecho, lo dejó. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama grandeza. Cuando puedes sentar a la par tuya a aquellos que han hecho cosas como las que Judas hizo, y aún no tirarlos afuera, aún no basurearlos, no despreciarlos, sino esperar que lo que está dentro haga efecto. Jesucristo solo soltó una palabra en la atmósfera que electrizó aquella atmósfera. No usó adjetivos calificativos tales como traidor, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces, falso amigo, en este lugar? No, simplemente le dijo: lo que vas a hacer, lo que has planificado hacer, hazlo pronto. Pero me llama poderosamente la atención lo que dice este versículo: y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Sabes qué? Judas comió muchas veces del plato de Jesús y ningún bocado fue utilizado por Satanás para introducirse en él. Pero esta vez fue distinto. Él venía de traicionar a Jesús, de vender a Jesús, de negociar a Jesús. Y simplemente el bocado de la comida de Jesús, ahora, con ese corazón y con esa intención y con ese acto hecho, hizo que Satanás aprovechara hasta ese bocado de la comida de Jesús para meterse en las entrañas de Judas y terminar con el final que todos conocemos. He aprendido en la vida, en estos 20 y tantos años de servirle a Cristo, que la ofensa es el examen final para trascender o desaparecer. Todos hemos pasado y todos pasaremos por ese examen. Unos, si lo logramos pasar, trascenderemos. Los que no lo logran pasar, desaparecen. Las ofensas no pueden quedarse colgadas ni ocultas. Las ofensas no pueden taparse con buenas obras. Las ofensas siempre encontrarán un bocado en el cual Satanás utilizará como vehículo para introducirse a la vida de las personas. En pocas palabras, la ofensa es el bocado de Satanás. La ofensa es el anzuelo que muerdes para dejar que el diablo entre y convencerte que lo que sientes, lo que haces y lo que dices está correcto.
La ofensa es tomar las palabras y las acciones de alguien hacia ti y herirte profundamente y constantemente con ellas sin que la otra persona lo sepa. Dicho de otra forma, la ofensa es tomar las palabras y las acciones de otros y sentirlas hirientes y hacer con ella aguijones y cuchillos con el cual te lastimas. Judas en este examen quedó aplazado, porque no pudo hacer de esta prueba su más grande galardón para trascender. Judas fue de los 70 que fue a hacer milagros. Judas fue de los que trajo el reporte de que los demonios se sujetaban y vieron caer a Satanás como un rayo. Pero Judas entiende, con Judas Dios nos enseñó un principio, que la ofensa traduce en agravio lo que se dice. Va de nuevo, la ofensa traduce en agravio lo que se dice. Porque Jesucristo solo le dijo: lo que vas a hacer, lo que has planificado hacer, hazlo pronto. O sea, Judas se sintió descubierto y el bocado de la comida del que traicionó fue el vehículo que Satanás usó para ingresar a su vida y afectar su destino. Nunca la ofensa aparece por personas lejanas, siempre es en tu círculo íntimo. Jesucristo trajo a su mundo íntimo a Judas. Judas trajo a su mundo íntimo a Jesús. La traición no es traición, la ofensa no es ofensa, sino viene de alguien que tiene una posición de estima en tu corazón. De eso hablaremos un poquito más adelante. En Mateo 24:10, en la versión King James dice: muchos tropezarán, dice la versión Reina Valera, pero esta versión dice: muchos se ofenderán y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. ¿Puedes ver la progresión de la ofensa? Muchos se ofenderán y se traicionarán y se odiarán. El progreso de la ofensa es el siguiente: ofensa, traición, odio. Ya cuando entras al odio, en ese punto ya estás fuera del reino de Dios. La ofensa y la traición se pueden hacer dentro del reino. De hecho, la traición es la puerta de salida y odio ya es algo que aparece cuando estás fuera del reino. En Proverbios 18:19 dice: el hermano ofendido es más impenetrable que una ciudad amurallada. La Reina Valera contemporánea dice: es un fortín irreductible. Impresionante. Una persona ofendida está cerrada, está bloqueada, su corazón no puede hablarle a su conciencia y su mente solo repite un discurso: me hirieron, me hirieron, me hirieron. Muchos tropezarán, dice Jesucristo, muchos se escandalizarán. Luego morderán el anzuelo y se ofenderán. Muchos tropezarán, muchos se escandalizarán, morderán el anzuelo de la ofensa, se ofenderán y en ese punto te vuelves un fortín irreductible. Te automarginas, te autoaíslas y te cierras por dentro. Es como una casa secuestrada por un enemigo que se metió a la casa para lastimar a los que vivían ahí, a los residentes, y luego él se adueñó de la casa ilegalmente, pero los que viven allí, aunque es casa de ellos, no tienen libertad para moverse. Así mismo funciona. Es como un tumor en el propio cuerpo humano. El cuerpo lo carga, es maligno, es letal, es de muerte, se alimenta del cuerpo. En pocas palabras, el tumor secuestra la vida del cuerpo, vive del cuerpo hasta que mata el cuerpo, pero no es del cuerpo. Así viene siendo el ofendido. El ofendido es una persona que se encierra en su propio mundo, en la muralla, hace con sus argumentos una muralla irreductible, un fortín impenetrable, y asume, se convence a sí mismo de que como él piensa y lo que él siente es lo correcto. Porque la ofensa es la mezcla de expectativas no alcanzadas con verdades manipuladas. Ocurre la ofensa, aparece la ofensa y consume como un cáncer el destino profético de una persona. ¿Por qué a Judas se le llama traidor? Es una buena pregunta. ¿Por qué se le llamó traidor y por qué no se le llama el ofendido? Porque Judas también, si estuviera en un juicio, podría golpear la mesa y decir: hello, escúchenme, quiero que me entiendan por qué hice eso. ¿Saben por qué se le llama un traidor?
porque es el reducto final donde termina un ofendido. La ofensa nunca es estática, siempre va en espiral ascendente hasta convertir al ofendido en un traidor. Primero es un traidor pasivo, cuestionando todo lo que dice su líder por dentro, pero luego se vuelve un traidor activo y es donde saca sus argumentos, habla las palabras en nombre de la verdad y en nombre de la libertad y comienza a usar esos argumentos como cuchillos y puñales para asaetear y apuñalear al que él considera su ofensor. Buscar mi beneficio a expensas de alguien con quien tengo pacto, eso es la ofensa. Eso es sentirse ofendido. Busco mi beneficio a expensas de alguien con quien tengo pacto. Porque Judas aquí está sacando un beneficio de la relación con Jesús. Esto es el fruto de la ofensa. Este es el fruto, esto es lo que busca el ofendido. Buscar sacar un beneficio de una relación dañada con alguien con quien tiene pacto. Miren, la ofensa solo es ofensa cuando alguien que ocupa un lugar de importancia en tu corazón hace algo que afecta a tu ego. Va de nuevo, la ofensa solo es ofensa cuando alguien que ocupa un lugar importante en tu corazón hace algo que afecta a tu ego. Eso es exactamente. ¿Qué se ofende cuando te ofenden? Permíteme usar esta sobra de palabras. ¿Qué se ofende cuando te ofenden? ¿La estima? No. La estima no es lo que nosotros se nos daña cuando nos ofenden. Es lo que nosotros decimos para justificarnos. Pero realmente lo que se ofende cuando te ofenden es el ego. Porque el ego está siendo estrujado, el ego está siendo asaeteado, pero tú asumes que es tu estima la que se está dañando, que es tu nombre, que es tu estirpe, que es tu apellido. Pero no es cierto, porque el día que Satanás quiera hacerte daño, no le va a importar tu nombre, tu posición social, tu título académico, tu título eclesiástico, y va a arrastrarte con tu vida, con todo y apellido y con todo y título. Por lo tanto, defender esas cosas es basura, cuando lo que se defiende es la vida de Cristo puesta en nosotros. La ofensa evoluciona hasta volverse en engaño. ¿Sí? Por eso es que la ofensa es tierra fértil para el engaño. Es tierra fértil porque la ofensa es el caldo de cultivo. Son los ingredientes que forman el platillo exquisito de Satanás llamado engaño. Y hay que aclarar, engaño y mentira son cosas parecidas, pero son cosas distintas. Mentira es lo opuesto a la verdad. Engaño es la negación de la verdad. Y aquí es importante saberlo, porque mucha gente se engaña porque piensan que ellos tienen la verdad y la razón. Aquí Judas pudo tener un gran argumento y decir, bueno, este hombre nos prometió muchas cosas y no ha cumplido nada y dice que ya se va. ¿Acaso no es justificable? Pero la pregunta es, ¿y quién te empujó a ahorcarte, Judas? ¿Quién te empujó a matarte en el mismo campo que compraste con las monedas de la venta de Jesús? Nadie. ¿Saben quién lo llevó ahí? El mismo bocado de Satanás que lo llevó a traicionar a Jesús, lo llevó a traicionarse a sí mismo. Porque la traición nunca es unilateral. La traición siempre golpea dos puntos. A una persona que amas al que traicionas y a ti que eres el traicionador. Va de nuevo, la ofensa evoluciona hasta volverse en engaño. Y allí aparece lo más terrible, la perdición. En Hechos 1:20 dice, en cuanto al hijo de perdición, Judas, sea desierta su morada, es decir, nunca tenga genealogía, su apellido sea arrancado de la tierra y pierda su semilla. Pierda su semilla. Y por último, pierda también su silla de autoridad. ¡Wow! El final de una persona ofendida es la perdición. Nunca nadie en modo ofensa va a estar sin daños. Va a dañar a terceros, va a dañar a quien él identifica como el ofensor, pero sobre todo va a terminar afectando terriblemente su destino profético. Miren, el corazón en estado de sanidad es lo único que Dios busca. Por eso es lo único que importa.
Muchas veces la ofensa también ocurre por expectaciones frustradas. Esta palabra me gusta, ¿sí? Ya Jesús había anunciado que se iba y lo citó a todos para la última cena. Judas dijo, ¿cómo? ¿Ya se va? ¿Y lo que yo expecté? ¿Y yo cómo quedo? Entonces dijo, no lo permitiré. Él no se va a burlar de mí. Porque te sientes secuestrado en tu destino, robado en tu propósito. Cuando Jesucristo dijo a Pedro y Juan, vayan, busquen un joven con un cántaro, entren a un aposento, preparen allí para mi última cena. Judas también salió ese mismo día por la misma puerta, pero él no iba a buscar el aposento, él fue a buscar a los ancianos para venderlo, porque dijo, ya se va este tipo, me dejó enamorado del proyecto de vida que él traía y no cumplió nada, y fue y lo vendió. En Mateo 27, 3 al 10 hay un desenlace muy tremendo en relación a la vida de Judas. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado. Miren qué linda esta palabra, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y los dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. Me gusta esta palabra, me gusta, el precio del apreciado. Cuando nosotros sabemos que somos ofendidos, nosotros tenemos que, o nos sentimos ofendidos, nosotros debemos sacarnos ese bocado de la boca inmediatamente. Si tú eres uno de los que ya permitió que el bocado de Satanás entre a tu estómago espiritual, es hora de que lo vomites, es hora de que lo escupas, porque ese veneno te terminará matando a ti y a tus generaciones. Ojo con lo que dice en Hechos 1:20, sea desierta su morada. En pocas palabras, nunca nazcan hijos de este tipo. Su nombre, su apellido sea borrado para siempre y tome otro su oficio, es decir, su silla de autoridad no es heredable, se pierde. ¿Viste? Tú puedes tener todos los argumentos y, entre comillas, la razón del por qué estás ofendido, pero tienes que saber que el siguiente paso a la ofensa es la traición. Y después de la traición caes en odio, y cuando ya caes en odio, en ese punto, tú has perdido el reino de Dios. Tú estás fuera del propósito de Dios. Nadie puede ser operativo en el propósito de Dios con una impronta de odio, con provisión de odio en el corazón, porque no puedes amar y odiar a la vez. No. Siempre recuerdo una verdad que me dijo uno de mis mentores, el reverendo T.L. Osborne. Nadie puede caer en un engaño, sino aquel a quien la mentira se ajusta a sus deseos. En pocas palabras, el engaño solamente se alimenta de la mentira que yo quiero que viva dentro de mí. El engaño viene siendo la matriz que produce la ofensa, porque el ofendido, cuando lo escuchas, hasta puede convencerte de que su agravio es correcto, de que su sentimiento de molestia es correcto. Pero cuando los escuchas hablar en medio de las, entre comillas, verdades que ellos hablan, puedes sentir el veneno del odio. Y ahí es donde te das cuenta que es una amalgama perfecta. Y cuando hablamos del bocado de Satanás, ¿saben cómo lo traducen otras versiones de la Biblia? La comida bien aderezada del diablo, llena de veneno, para que cuando alguien la coma, no sienta que el veneno está dentro y que solamente se dé cuenta hasta que esté en sus entrañas. ¿Viste que Judas se ahorcó y sus entrañas se salieron de su cuerpo y se desparramaron por la tierra y las aves de rapiña se las comieron? Claro, el bocado lleno de veneno llamado ofensa ya había hecho su trabajo y le rompió las vísceras y se las tiró para afuera. En ese punto, su destino profético murió con él. Ojo con lo que digo. Una persona ofendida
si no le da un alto, si no le pone un alto a su ofensa, ese bocado lo terminará llevando a perder su destino profético y a afectar el destino profético de sus hijos. Y por eso digo yo que es la ofensa el examen final en el que yo decido si voy a trascender o voy a desaparecer. Llegó el momento en donde pare la maquinaria de progresión de la destrucción, porque primero ofensa, después traición, después odio. Y en el punto del odio, oye, una persona llena de odio es lo más desagradable, porque dicen cosas que te confunden, porque son medias verdades con medias mentiras, medio engaño, y es un cúmulo, es un bocado realmente. Es una lista de ingredientes bien puestos, diabólicamente bien puestos, para dañar el destino de una persona. Tú puedes agarrar a 5 y convencerlos de tus argumentos, pero óyeme, el bocado que tienes adentro siempre te terminará matando. Y esas personas, con el círculo íntimo con el que conviven, se vuelven maltratadores. Bueno, de hecho, el maltratador es una persona insegura, aunque aclaro, no todo inseguro es un maltratador. Pero Judas comenzó a maltratarse a sí mismo, porque ese es el punto del ofendido. Comienza a apuñalearse a sí mismo. No solo él en su estima, sino él en su destino profético, él en su propósito eterno, y luego que ha terminado con él, continúa con aquellos que están cerca en su círculo íntimo. Riega la amargura como hiel, como aguas negras de cloacas, que contaminan donde quiera que va y a cualquiera que tocan. La ofensa fue el bocado que hizo que un apóstol que caminó con Jesús hoy esté en el infierno. Por eso, ¿quieres trascendencia? Trata la ofensa, sácala, vacíate, límpiate, perdona. Y no solamente perdona a las personas que tú consideras tus ofensores, perdónate de haber tomado a X o Y persona como el causante del veneno que lleva dentro. Por eso es que Jesús, no queriéndose ensuciar las manos con Judas, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ni siquiera le dijo: ve y ahórcate, o ve y devuelve la moneda. Absolutamente. Lo dejó en neutral. ¿Y sabes qué? Ya el veneno que llevaba dentro de la ofensa tradujo esas palabras neutrales en ofensa. La ofensa produce ofensa, porque la ofensa es el hijo del engaño. Libérate, porque tu trascendencia está después de la liberación de la ofensa. Te bendiga.